Reynolds. Bien, convección forzada interna. Voy despacio, me interrumpen donde no se entienda. Bien, ahora sí aparece aquí el fenómeno. Ok, ya le moví. No lo quería así. Ok. Esta línea color rosado es el incremento del espesor de capa límite a medida que avanza dentro del tubo. Esta es la orilla del tubo, es donde inicia la entrada del fluido. Se puede ver que aquí es una línea recta, lo que me está diciendo que todas las partículas del fluido justo en la entrada del tubo tienen la misma velocidad. Para este caso está hablando de temperatura, pero así sucede también en la hidrodinámica. Me está diciendo que todo el fluido a la hora de que entra al tubo tiene la misma temperatura. Para este diagrama, la temperatura del tubo es más baja que la del, fluido. La razón es que me pone la temperatura de superficie menor a la temperatura del fluido. Esta TS es la temperatura de la pared interior del tubo. Y se va creciendo el espesor de capa límites hasta que llega al centro. Y nuevamente aquí sucede que al centro del flujo, del torrente o del chorro del fluido, tengo la mayor temperatura y en las orillas tengo la menor temperatura. Los que se han ido a nadar arriba se han dado cuenta de que las orillas, depende obviamente de la zona donde se metan, las orillas el agua está más tibiecita y a medida que se meten más al centro del río está más fría el agua. Y luego de repente hasta en los pies se siente ahí la corriente fría. Bien, se debe precisamente a la transferencia de calor en las orillas y aunque es el caso inverso a lo que estoy mencionando ahorita, hablando de temperaturas. Bien, lo mismo sucede, algo parecido es lo que sucede con el espesor de capa límite hidrodinámica. Cuando llega a este punto se dice que está totalmente desarrollado, tanto hidrodinámica como térmicamente. Y a partir de aquí, claro que esta longitud no crean que es tan larga, es normalmente muy pequeña y si estamos hablando en tubos industriales, pues muy rápido se tiene una región totalmente desarrollada, sea hidrodinámica o térmicamente. Bien, vamos con lo que sigue. Esto ya lo conocen, el número de Nusselt está en función del Reynolds y del Prandtl para convección forzada. Ok, ok. Esto ya es conocido. Ah, espérenme. Sí, ya es conocido. Los números utilizados. Bien, no hay nada que me decir. Aquí está lo primero que tenemos de flujo laminar en tubos. Es quizás el único caso donde el Nusselt es una constante. Para flujo laminar en tubos, donde la variación del calor con respecto al tiempo es igual a cero, dice Colburn, un científico, un autor, que vale el Nusselt 4.36. Esto si el flujo de calor es constante. Si la superficie tiene temperatura constante, que son dos cosas diferentes, vale 3.66. Quiero que se entienda lo siguiente. No, más adelante tengo una diapositiva para explicar bien esto. La diferencia entre que el calor sea constante, esto se me está diciendo que el calor no varía con respecto al tiempo. A que la temperatura sea constante, reside en la siguiente, no dejen de una vez ir con la diapositiva, pues si no, no voy a poder dar a entender. Ok, aquí hay una, aquí hay otra.
Aquí está. Resulta que cuando yo tengo un fluido dentro de un tubo y está ganando calor, para que gane la misma cantidad de calor a todo lo largo del tubo, se requiere que la delta T sea constante. Y eso significa que la temperatura de pared del tubo tendrá que ser más elevada al final que al inicio, porque la delta T, para que esto suceda, tengo que tener la temperatura del tubo en diferentes condiciones para que la delta T a todo lo largo del tubo sea la misma. Este es un ejemplo de flujo de calor constante. Para el otro caso, para este caso, tengo la temperatura del tubo constante, la temperatura del fluido que va cambiando a medida que va avanzando en el tubo. Estos son los dos casos que menciono ahí arriba. Para este caso, la temperatura, esta T, ¿qué dice T0? Déjenme ponerme los lentes que está muy chiquito para mí. T0. Aquí me dice que la temperatura de pared desde el inicio hasta el final es la misma. Y la temperatura del fluido que va por dentro entra a una temperatura mayor y se va enfriando a medida que va atravesando el tubo y sale a una temperatura final menor. Como pueden observar, la delta T va cambiando. Entonces, esto no es el caso de que el calor es constante. Es el caso de que el tubo, la pared, la temperatura del tubo es constante. Ya me expliqué para que se entiendan las dos ecuaciones de Colburn. Ya está. Bien, para calor constante y para temperatura constante. No es muy frecuente tener flujo laminar en los tubos, ¿eh? Es poco frecuente. Bien, esto no se les olvide, puede venir en el examen, que es la temperatura, bueno, aquí es temperatura media del fluido, también se le conoce como temperatura media pelicular. Bueno, aquí hay un caso especial que les voy a mencionar, esto de temperatura media, que tiene que ver con la longitud del tubo. Si entra un fluido a un tubo y se va calentando, obviamente que a medida que va avanzando en el tubo, va adquiriendo energía térmica y entonces ya no sé cómo calcular el calor porque tengo diferente temperatura a medida que va avanzando. Entonces se puede utilizar la temperatura media o el LMTD que está en la diapositiva que ahorita revisamos rápidamente. El mismo Colburn para flujo turbulento y pone dice para tubos lisos y con un Prandtl de 0.7 a 160 y Reynolds mayores de 10,000. Es decir, que ya el régimen sea netamente turbulento. Anoten esta de Colburn. Y esta de Ditus-Boelter es una de las más utilizadas. De las más utilizadas para flujos internos. Diferencia entre Ditus-Boelter y Colburn. La constante es igual, el Reynolds igual, el exponente igual, el Prandtl, aquí está la 1/3 y Ditus-Boelter dice, no, espérate. Le pones 0.4 si el fluido con el que estamos trabajando se calienta. Y le pones 0.3 si el fluido se está enfriando dentro del tubo. Es como una corrección a la de Colburn. 1/3 es 0.33 y los valores que me da Ditus-Boelter están entre, bueno, el 0.33 de Colburn está entre los dos valores que da Ditus-Boelter. Esta es la razón por la cual es más utilizada la de Ditus-Boelter que la de Colburn. Me hace una distinción si el fluido se está calentando o si el fluido se está enfriando. ¿Alguna You are now pregunta? unmuted. Es lo mismo, sí. You are now Profe, muted. profe, una pregunta. Sí, Jordi.
TI y TE, ¿qué significan? TI, temperatura de inlet. Espérate, más temperatura de, aquí sería de outlet. A ver, bueno, una es entrada y otra es salida. Déjame ver por qué IE. Para mí que la I es de inlet. Ah, sí, T es de exit. Temperatura de inlet de entrada y temperatura de exit salida. Ni modo, la ciencia se escribe en inglés. Continúo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Profe, ¿no sería de salida out? Ah, pues aquí está con exit. Sí, sería hay outlet inlet. Y también lo pueden encontrar con T1 T2, como en el gráfico que les mostré ahorita. Dirá, ya será para cada autor, ¿no? Es Cómo que lo maneje. depende, exacto, depende de los autores que agarren. Lo importante es entenderla. A ver, explico por qué se hace aquí esta aclaración. En el caso del Reynolds, por ejemplo, el Reynolds nos piden para calcular el Reynolds necesitamos la viscosidad del fluido. Y si yo sé que el fluido entra a 20 grados y sale del tubo a 80 grados, pues ya no sé cuál viscosidad agarrar, a qué temperatura. Entonces, esto es lo que me está diciendo esta nota. Si entra a 20 y sale 80, la temperatura media es 60. Entonces, yo busco las propiedades termofísicas del fluido a 60 grados, temperatura promedio. A esto se refiere esta nota. No es la temperatura media pelicular que mencioné equivocadamente hace un ratito. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿podría regresar rápido a la, Sí, claro, no, diapositiva anterior? No tengo prisa, si no se entiende, me detengo, ¿eh? La otra, profe, la de las primeras ecuaciones que nos puso. Esa. ¿Esa? Ok. Sí, es que no copié lo de abajo. Está bien, está bien. Listo, profe, gracias. Está muy bien. Continúo. ¿Alguien más tiene dudas? Repito, la de Vitus-Boelter casi les sirve, es la más usual. En la mayor parte de libros y cálculos les van a decir Vitus-Boelter es muy, muy utilizada. En otras palabras, con esta que se sepan es más que suficiente para la mayoría de los casos, porque dice reinos mayores de 10,000, pues ya puede ser todo el reino que se les ocurra. Estamos hablando por interiores de tubos. Continúo. La de Sieder-Tate es utilizada principalmente cuando tengo una gran delta T. Ya anteriormente me preguntaron sobre esto, aquí no lo aclara, pero aquí debería, para ser más objetivo, ponerle un infinito. Claro, cambia, Sieder-Tate son otros investigadores, son dos investigadores, también Vitus-Boelter son dos investigadores. No sé la historia de ellos, no se las voy a contar porque no la sé. Hay muchísimos que se mantienen en el anonimato, al menos para mi cabeza. Bien, aquí está una constante, el Reynolds a la 0.8, el Prandtl a la 1/3 y hace un elemento de corrección para cuando tengo una gran delta T. ¿Por qué cuando tengo una gran delta T? Ya les mencioné que la viscosidad, esta es la viscosidad dinámica del fluido a la temperatura
infinito la temperatura promedio del fluido. Y esta es la viscosidad del mismo fluido, pero a la temperatura de la superficie. O wall para otros, de pared, temperatura de pared. Pero si el fluido y la pared tienen temperaturas muy cercanas, esto no va a cambiar casi nada y se va a volver 1 y se elimina todo este término. Sider-Tate tiene un amplio Prandtl. 0.7 me está hablando ya de gases, entonces es muy utilizada. Y otra vez me vuelven a decir que la temperatura utilizada para las propiedades es la temperatura media, excepto que la viscosidad dinámica de la superficie se evalúa a la temperatura de la superficie. Ahí está, miren. Y ojo, aquí me meten este sablazo que no tenía por qué ocultárselo si lo puse ahí para que lo vean. Estas ecuaciones pueden generar errores hasta un 25%. No quiere decir que todos los cálculos que hagan van a tener 25% de error. Les pone un límite de error. Entonces, si ocupan una ecuación u otra y les sale una diferencia de 300%, pues obviamente hay algo está mal hecho. Básicamente esas 3 ecuaciones son las más usuales. Ahorita les voy a enseñar otra ecuación que es un poco más exacta, pero más complicada. Si tomaron ya clases con el doctor Artemio Benítez Fundora, el cubano, él fue el que me hizo la aclaración de esta fórmula que vamos a ver a continuación. ¿Me avisan? ¿Puedo cambiar? Gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Nielinsky se llama el autor, parece ruso, no sé si sea ruso o polaco. Nielinsky es una ecuación más exacta. Estas ecuaciones pueden generar un error hasta el 10%. Es más exacta que las anteriores, pero, ahí viene el pero, incluye coeficiente de fricción en la ecuación de Nusselt. Así que primero hay que calcular el coeficiente de fricción. Hay que ver la rugosidad absoluta del tubo, rugosidad relativa con respecto al diámetro, es decir, la altura de las crestas con respecto al diámetro. Y ya lo podrán calcular el coeficiente de fricción con la ecuación de Colebrook o bien con el diagrama de Moody. Una vez que tengan el coeficiente de fricción, pueden ocupar Nielinsky. Y es un poco más exacta esta ecuación. La observación que les digo, sí, José. Sí, tenía una duda. Ya que menciona el coeficiente de fricción, ¿cuál sucedería ya que ya llevé clase con cubano y igual me hacía conocido, pero no usamos en NUS, sino pero sí para obtener el coeficiente de fricción, pero necesito fórmulas, una antes de obtener Reynolds y otra después. ¿Cuál nos recomendaría para obtener esto? A ver, les digo la razón del Nielinsky. Cuando yo hice cálculos para cuestiones de evaluaciones semestrales en la UNAM, utilicé Sider-Tate y obviamente les informo a los investigadores que estaban ahí escuchándome. Seleccioné la ecuación de Sider-Tate por ser la más utilizada, la más común. Y entonces ahí fue el comentario del doctor Artemio Benítez Fundora. Dice, puedes ocupar la de Nielinsky, es un poco más exacta.
Pero bueno, no tiene mucho sentido buscar tanta exactitud o más exactitud y realmente hay tantas variantes. Hay muchas variantes que pueden hacer no necesario tanta exactitud. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, para calcular el coeficiente de fricción requieren ustedes la rugosidad absoluta del tubo. Y en los procesos de fabricación, la rugosidad interna pudiera ser controlada, pero no puede ser controlada. Sí hay ciertas variantes entre un tubo que fue hecho en la mañana y un tubo que fue hecho en la noche. No por la luz, sino por el desgaste y el cambio de condiciones de la maquinaria. Pero obviamente que lo pueden hacer tranquilamente si ya tienen familiaridad con el coeficiente de fricción, calculan el coeficiente de fricción y utilizan Nielinski. Debe darle resultados muy cercanos a los otros, por supuesto. Profe, creo que o ya que me estoy metiendo en otro, pero estos eran tubos rectos, literal, solamente, ¿no? No, no. Ah, bueno, ok, ya entiendo. Sí, me refiero para los cálculos que realizaremos, solo serán en tubos rectos, Sí, en exacto, secciones de porque el tubo. coeficiente de fricción también lo pueden utilizar en tubos, en conexiones, codos, T's, etcétera. Sí, a eso me refería, más que nada es por accesorios, que también es pérdida por fricción. Tubo recto, correcto. Ok, gracias, profe. Nada. Bien. Y son todas las ecuaciones para flujo interno de tubos. Casi todas son para turbulento, porque es el mayor uso. Y ya les dije que siempre se está en búsqueda de tener flujo turbulento. Bien, esto ya les comenté, este diagrama se los puse para que tengan una idea cuándo es flujo de calor constante. Para eso requiere que la temperatura, la delta T, se mantenga constante. Y vamos para allá ahorita, Jordi. Y esto sucede cuando tengo un cambio de fase en una de las paredes. Voy a poner el ejemplo de este caso. Por fuera tengo vapor que se está condensando, se está convirtiendo en agua. Es decir, estoy enfriando el vapor. Por dentro va agua de enfriamiento. Entonces, el vapor, al ir cambiando de fase, no cambia la temperatura. Por eso se mantiene constante la temperatura de una pared de un tubo. Porque hay cambio de fase y es puro calor latente, no es calor sensible. Por lo tanto, la temperatura de pared del tubo se mantiene constante. Y esto que está aquí se llama diferencia media logarítmica de temperaturas. Es LMTD, es conocido en intercambiadores de calor. Este es MTD logarítmico, logaritmo, means, media, temperature, difference. Se llama diferencia media logarítmica de temperatura. Y lo que me está diciendo es que yo pensaría que a la mitad del tubo tengo el promedio de temperatura, la mitad de temperatura, pero no es cierto. Tiene una variación que no es lineal, por eso se usa el logaritmo. Pero eso lo verán en intercambiador de calor. Es de mucha utilidad, pero ya lo verán después. Quiere decir que la ecuación, la ley de enfriamiento de Newton se transforma en algo parecido a esto. H por A por LMTD.
Pero bueno, ya eso lo verán después. ¿Tienen alguna pregunta? Vamos entonces a revisar algunos problemas ya resueltos. Me quedan 50 minutos. ¿Dudas? A la 1, a las 2, a las 3. Síntesis, 4 ecuaciones, básicamente. Nielinski, Tate, Titus-Boelter y Colburn. Ya está. Nos recomienda usar entonces la Ditus-Boelter, ¿no? Es la más usual en cuanto libro agarren, va a ser muy usual la Ditus-Boelter. Aquí no hay una ecuación de Churchill así elaborada, ya es, como es flujo interno, no hay muchas variaciones. Bueno, vamos entonces a ver algunos problemas resueltos para que tengan idea de cómo usarlo en sus tareas. No lo voy a preguntar en el examen, aclaro. Y vamos. Profe, ¿lo que le vamos a enviar abarcará hasta este tema o anterior a este? A ver, otra vez, José, no entendí. Que sí, lo que vamos a incluir de todo el problemario será hasta este tema o con la tarea anterior. Problemario. Sí, Pues es que hasta la cual abarca. es que van a incluir la tarea en el problemario de convección forzada. Ah, ok. ¿Sí? Sí. Yo quisiera ir más lento, pero no. Bueno, aparte de los problemas que tenemos de comunicación, pero es muy extenso el programa. Muy difícil terminarlo, muy difícil. Voy. Problemas. Voy a poner, dije ya resueltos para ser un poco más rápidos. Convección interna. Vamos con el primer problema. Ya está. Miren qué rápido soy. Este problema que hacemos inicialmente es del libro de Pitts. Cópienlo y ahorita revisamos qué fue lo que hice ahí y verificamos si está bien hecho o no. Algunos les bajé calificación en su tarea por no poner diagramas. No es capricho de Silva, es necesidad de ingeniería.
Gracias, Aldo. Bien. Sugerencia, extraigan los datos de la descripción para que sepan qué variables son las que necesitan para poder calcular. T infinito del agua, 20 grados Celsius. Temperatura de pared me la dan, 0 grados Celsius del tubo. Velocidad infinito es la velocidad promedio del agua. Sí. La longitud del tubo son 90 centímetros. El diámetro del tubo, 15 centímetros. La viscosidad cinemática me la dan de dato. 1.006 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Prandtl 7.02. Noten que es mayor a la unidad cuando es líquido. Y la conductividad, aquí, ojo con esto, la conductividad que nos están dando no es la conductividad del tubo, es la conductividad térmica del agua. 0.597. Bien, se recomienda siempre, hablando de convección, calcular primero el Reynolds, porque calculando el Reynolds me va a decir qué ecuación debo de ocupar. Primero si está en régimen laminar o está en turbulento. Calculamos el Reynolds, velocidad, diámetro, ahora sí es diámetro, la longitud característica en este caso es el diámetro del tubo, entre viscosidad cinemática. Sustituyo valores, Reynolds, velocidad 0.16, diámetro 0.15 y la viscosidad cinemática 1 por 10 a la menos 6. Calculen esto por favor y me dicen si les da esto. You are now unmuted. You are now Ok. muted. Esto equivale a 23.900. Por supuesto que es régimen turbulento. Ahora decidí utilizar Colburn intencionalmente. Bueno, de hecho tengo soluciones con Ditus Walter también, pero aquí nomás le puse la solución si utilizan Colburn. Ya podemos ver la diferencia entre utilizar el Colburn o el Ditus Walter. Aquí aviso que es Colburn. Esta es la ecuación de Colburn. Constante 0.023 y el Prandtl se mantiene constante con 0.3. Sustituyo valores, Nusselt igual la constante de Colburn, el Reynolds, lo que acabamos de sacar, elevado a la 0.8 y el Prandtl que nos lo dan de datos, 7.02, es adimensional, elevado a la 0.3. A mí me dio el Nusselt de 131, verifíquenlo. You are now unmuted. You are now Perfecto. muted. Bien. Teniendo el Nusselt, ahora recuerden que el Nusselt es igual al coeficiente pelicular por la longitud característica, que en este caso es el diámetro, entre la conductividad térmica del fluido. No vayan a olvidar que esto es la del fluido. Despejando de ahí el coeficiente pelicular, me queda la conductividad térmica por Nusselt dividido entre el diámetro. La K, 0.597, el Nusselt 131, adimensional, entre 0.15 en metros. Me dio una coeficiente pelicular de 522.6. Verifíquenlo, por favor. $521.91. Ok, redondeamos a 522. Bien, todo esto que hicimos es solamente para encontrar el coeficiente pelicular. Entonces ahora ocupamos la ecuación de ley de enfriamiento de Newton, que les puse aquí. Y sustituimos el coeficiente obtenido por el área. Ojo con el área, si es importante, no se vayan a equivocar. El área de un tubo no es pi por radio al cuadrado, ¿eh?
Ese es el área por donde atraviesa el fluido. El área de transferencia es pi por diámetro por la longitud. En otras palabras, la lámina del tubo, no el agujero del tubo. Y la temperatura, la T infinito 20 y la temperatura de superficie 0. Temperatura sí, T infinito 20. Y encontramos el calor transferido, 4.433.4 watts o 4.4 kilowatts. Profe, ¿puede repetir cuánto dijo que era área para tubería? Pi por diámetro por longitud. Voy a ponerlo. Longitud dijo, ¿no? Y pi por diámetro por longitud. Este es el área de transferencia. No lo vayan a confundir con pi por radio al cuadrado, porque pi por radio al cuadrado es el área del agujero del tubo. Pero en el agujero no se hace la transferencia, se hace en la lámina del tubo. Por eso es pi por diámetro por longitud. Esto me da el área de la lámina que necesito para fabricar ese tubo. Ah, profe, también ya tengo el resultado. 4.427.06. Bueno, Prácticamente lo mismo. ok, son algunas de las decimales tomados que tomé yo a lo de calcular o no. Supongo, ya que usé todo. Bueno, la mayoría. Así que nomás eran decimales. Ah, prioritarios. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? Pero esta es la de Ditus Boelter, ¿no? No, la de Vitus Boelter tiene exponente. Ah, es que es punto 33 el otro. Ah, Déjame ver. Es punto 33, ¿verdad? Y Editus Boelter, porque se está enfriando el fluido. Tiene usted razón, Andrés. Déjeme traerlo aquí otra vez. La de interna. Editus Boelter. Es que Colburn es punto 33. Y aquí puse el punto 3 solamente. Tiene usted razón, Andrés. Editus Boelter o Colburn redondeado, que es punto 33 en lugar de punto 3. Tiene usted razón. Tiene usted razón. Para hacer Ditus Boelter, para hacer Colburn, tuve que haberle agregado otro 3 ahí. Aquí, en todo caso, un 3 aquí, otro 3 extra ahí del exponente. Quieren hacerlo, no les va a salir gran diferencia. De todos modos, hagan el favor de hacer nomás esta operación y pónganle otro 3 aquí. Quiero ver cuál es la diferencia. da el final 4.724.19 watts. ¿Con punto 33? Ajá. O sea, ya al final, no el Nusselt, sino Ok, ¿cuánto da? el flujo de calor. 4.724. 724. Ya. Entonces, esto es Ditus Boelter y esto es Colburn. Bien, ahí se puede observar la diferencia. Es algo, ¿eh? Tiene razón, Andrés. La ecuación que ocupé es la de Ditus Boelter
porque omití ponerle el otro decimal de punto 33. Utilizamos esta ecuación porque la temperatura del ambiente es más baja que la temperatura del líquido, ¿no? Sí, siempre va a ser el fluido lo que van a estar, no es la temperatura del ambiente, es la temperatura de pared. Ojo con esto. Esta TW no es la temperatura del ambiente, es la temperatura de pared. La temperatura del fierro del tubo. Entonces, evidentemente, si la pared del tubo es menor que la temperatura del fluido, el fluido se va a enfriar. Entonces, si utilizo Ditus Boelter, ocupo el punto 3. Si estuviese calentando, uso el punto 4. Y si ambas están a la misma temperatura, profe. A ver, otra vez. Y si ambas están a la misma temperatura, la temperatura No, de pared y la temperatura infinita. no hay transferencia de calor. Ja, ja, ja. Y entonces, ¿en qué escenarios usaríamos lo del Nusselt igual a 4.36 que nos mostró al principio? ¿Nusselt igual a qué? A 4.36, la primera ecuación que nos mostró. Déjame traerla. Ah, es para flujo laminar, ¿no? Para flujo laminar, ciertamente. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Ah, sí, la constante nada más. Profe, ¿puede poner el ejercicio completo para tomarle captura? Sí, claro, claro. Corriges por ahí eso, Jordi. La observación de Andrés es correcta. Sí, profe, la corregí en la libreta, solo que me gusta tomarle captura para tenerla también ahí. Correcto, muy bien. Siguiente problema. Va. Déjenme ver ahora la diferencia. Cero comercial. Aquí hay cambio de fase. Cedar Tate y Ditus Welter. Ok. Aquí les pongo resultados con dos ecuaciones. Este problema es del libro de Osisic. Estoy cambiando de libros. Revisan cuando hayan terminado de poner la descripción del problema. Gracias, Aldo.
Muy bien, gracias, Marijo. Bien, ponemos los datos que nos dan velocidad del fluido promedio 2 metros por segundo. Diámetro del tubo 5 centímetros, 2 pulgadas. Temperatura de pared del tubo 100 grados Celsius, hay cambio de fase. Y a la presión atmosférica cambia de fase el agua a 100 grados Celsius. T infinito del agua 60 grados Celsius. Me piden calcular el coeficiente de convección. Me dan dos datos de viscosidad. La viscosidad dinámica del agua a la temperatura promedio a 60 grados Celsius, 4.71 por 10 a la menos 4. Dinámica de la misma agua, pero ahora a una temperatura de pared que es de 100 grados Celsius, 2.82. Aquí sí ya es sustancial el cambio de viscosidad dinámica. Por lo tanto, la de Sieder-Tate me hace la corrección. Me dan de dato la densidad del agua, 985 kilogramos por metro cúbico. Prandtl 3.02 y la conductividad térmica del agua 0.0651 a la temperatura promedio del agua. Bien, calculamos Reynolds. Densidad, noten que la densidad no la dieron porque nos dieron viscosidad dinámica, no viscosidad cinemática. Si nos hubiesen dado viscosidad cinemática, no requerimos la densidad. Entonces, densidad 9.985 por la velocidad 2 metros por el diámetro del tubo, longitud característica 5 centímetros, 0.05, dividido entre la viscosidad dinámica 471, tomé la del fluido para el Reynolds. Calculan a ver si les da, esos son 209,000. You are now unmuted. Ok, You are gracias. now muted. Entonces es perfectamente turbulento. Vamos a decir Tate para darle la corrección de las viscosidades dinámicas. Sería lo siguiente. 0.027 la constante. Reynolds a la punto 8, 2.09 por 10 a la 5 elevado a la punto 8. Multiplicado por el Prandtl, me faltó una R ahí, Prandtl a la 1/3. Multiplicado por la relación entre las viscosidades dinámicas, elevado a la punto 14. A mí me dio el Nusselt 753, verifíquenlo porque ya ven que tengo errores. You are now unmuted. You are now muted. 56. Ok, gracias. Bien, de la ecuación de Nusselt despejamos el coeficiente pelicular H y nos queda Nusselt por la conductividad entre el diámetro. 753 que multiplica la conductividad térmica 0.651 dividido entre el diámetro del tubo 0.05 en metros. Me da un coeficiente de 9.810, que es muy elevado. ¿Correcto el resultado?
You are now unmuted. Ok. You are now muted. ¿Alguien más? Sí, profe, me dio lo mismo. Perfecto, gracias. Bien, si ocupamos Ditos Welter en lugar de Cedar Tate, noten que el fluido entra a 60 y la pared del tubo está a 100, por lo tanto se calienta. Por eso estamos ocupando en Ditos Welter el exponente del Prandtl en punto 4. Tendríamos Nusselt igual a 0.023, el Reynolds que calculamos, multiplicado por el Prandtl a la punto 4, debido a que se está calentando. Da un Nusselt de 645, observen la diferencia, son un poquito más de 100. Hablando de 700, estamos hablando menos del 20%, obviamente, de diferencia. Verifican la operación. You are now unmuted. You are now Perfecto, muted. gracias Aldo. Bien, noten que los resultados son diferentes, no muy diferentes, pero sí tienen una considerable diferencia, dependiendo qué ecuación ocupan. Ya teniendo el Nusselt, volvemos a despejar el coeficiente pelicular igual al Nusselt por la conductividad térmica entre la longitud característica, que es el diámetro. Y nos da un coeficiente de convección de 8403. You are now unmuted. You are now Muy bien. muted. Preguntas sobre este problema. You are now unmuted. El fluido es You are más now frío que muted. la pared, por lo tanto la pared le está cediendo calor al fluido. El fluido se va calentando. You are now unmuted. Por You are eso now muted. ocupamos en la de Ditus Welter el exponente de punto 4 en el Prandtl. ¿Listos? Un último problema, estamos avanzando porque ya los traigo hechos. Luego me falla la tableta gráfica y hace despacito y ya valimos. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta? A ver que si alcanzamos a ver ejercicios, Jordi. Sí, profe, es que luego cuando no vemos ejercicios me confundo las tareas. Es natural. Sí, hay que ver primero cómo se hace y ya luego arrancarse. Nos estamos adaptando a las condiciones extraordinarias de virtual y de fallas de sistemas y
tormentas y Eminus ya no nos hizo caso y cosas por el estilo. Pero creo que nos está yendo bien, ¿eh? Bueno, cada vez mejor, salvo que no haya tantas fallas y sería bien, aunque yo prefiero mucho más las presenciales, mucho, mucho más. Aquí no les puedo dar coscorrones y allá sí. No les doy. Cambiamos de problema. ¿Alguien tiene algún comentario? La una, las dos. Siguiente problema que sigue. A ver, déjenme ver si traigo aquí. Ya no traigo aquí. Entonces dejen poner otro no resuelto. Nomás tenía dos. Dejen traer otra. Nomás que creo que no lo tengo resuelto así escrito. Vamos a ver. Hace inducción. Que tengo que cambiarlo a PDF. No. Permítame, tengo que transformarlo a PDF. Cuando subo en Word se desconfigura. Casi, ya casi. Ahí va, ya está abriendo. Ver que. Y este ya lo hicimos, ¿verdad? Sí, ya lo hicimos. Los ISIC. Puede ser ese. O dejen ver otro.
Vamos a iniciar está interesante porque nos observamos qué pasa con diferentes fluidos, diferentes tipos de fluidos, y aquí yo creo que a Aldo se le va a ocurrir hacer gráficos para glicerina, para el agua, para el aire, para el helio y para ver cómo se comporta. Pues copiamos a ver hasta dónde llegamos, que ya no es mucho lo que vamos a hacer. No tengo la temperatura de pared. Dejen ver dónde quedó. Siete. Mala suerte, no lo tengo aquí. Ah, es que es convección forzada interna. ¡Ah! Aguántenme, aguántenme, aguántenme. Estoy inundado de problemas. Sí, 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 sí. No, está completa. Completa, no se requiere la temperatura de pared porque no me están pidiendo calor. Profe, eso es lo que le iba a preguntar, que por qué necesitamos la temperatura externa si Sí, no nos piden, ¿no? exacto, no me piden calor. Ciertamente. Ya me di cuenta. Gracias. Bueno, va a ser muy sencillo, va a ser repetitivo. Menos igual, gran viscosidad cinemática. Para esto utilicé Colburn. Ocupé Colburn porque no me dice si se está calentando o se está enfriando el fluido, entonces para no ahorrarle, pues utilizamos la de Colburn.
Sería el... Bueno, pues ya nada más hay que sustituir valores. Hacemos con uno de ellos. Con el helio. ¿En cuánto da el Reynolds? Me dio 3731.34. 134. Ok. Ahí está el Nussel. Ese problema me dio a mí el Nussel, déjenme ver. 1700, sí. El Nussel me dio 14.744. Revisen si es correcto. Sí, profe, sí da eso. Perfecto. Y el coeficiente de convección a mí me dio 44.93. Y estos son watts por metro cuadrado, grados Celsius. Primer resultado. Mientras hacen lo demás, les voy a poner los resultados de los demás incisos. Me gustaría que este entre en el problemario. Es interesante ver cómo cambia con las mismas condiciones, cambiando el fluido. Ujú. You are now unmuted. No, hay que buscarlos. You are now muted. Que buscarlos, o sea, o si sí te da la descripción y te manda a la parte posterior de su libro para que calcule, para que vea las propiedades termofísicas de los fluidos. Y aquí ya les ahorré el trabajo. You are now unmuted. No te dan tablas.
No, tienes que You are now buscarla, sí, muted. claro. You are now unmuted. No, tú eres el cerebro de la empresa. You de are la now empresa. muted. Ingenieros son los cerebros de la empresa, Nada exacto. más hay que buscar en tablas, ¿no? Sí, claro. Datos del aire a 40 grados Celsius y 10 metros sobre segundo. Claro. De hecho, en la industria, con las sustancias que trabajan, normalmente deben tener tablas de esas sustancias, pero por supuesto que hay que buscarlas en libros, es lo más indicado. Son los resultados que a mí me dieron. 121. Y lo estoy abreviando porque ya se nos acabó el tiempo. Se puede observar cómo al cambiar la sustancia cambia a veces radicalmente el coeficiente de fricción. Perdón, el coeficiente pelicular. Bien, así raspándonos la panza, pero salieron 3 problemas. Profe, aquí podríamos decir que la glicerina ofrece mayor transferencia de calor, ¿no? Sí, por supuesto, nomás que hay un gran problema aquí que no les digo. El problema no lo dice. Para que yo le dé a la glicerina una velocidad de 10 metros por segundo, requiero una potencia muy elevada. Con el helio y el aire gasto muy poca energía para llegar a esta velocidad. De hecho, para el agua 10 metros por segundo es excesivo. En la industria van a encontrar en promedio, en la mayor parte de tubos industriales donde haya agua o líquidos, andan en el orden de 4, bueno, voy a ponerle mejor de 3 a 5. De 3 a 5 metros por segundo. No es usual que vayan a encontrar en una tubería en la industria que lleve un fluido líquido con velocidades arriba de 5 metros por segundo. La razón, las pérdidas por fricción se van para arriba. ¿Por qué? Porque las pérdidas por fricción son directamente proporcionales al cuadrado de la velocidad. Esa es la razón. Ecuación de Darcy-Weisbach. Delta P expresado en altura, en metros, L sobre D, P cuadrada sobre 2G. La pérdida de presión expresada en metros igual al coeficiente de fricción, la longitud del tubo, el diámetro, la velocidad al cuadrado. Por eso no es rentable subirle mucho la velocidad al fluido, sobre todo si es líquido. La glicerina, que es muy viscosa, pues claro, hay una enorme transferencia, nada más que para que tú la glicerina la lleves a esta velocidad requieres una bomba de mucha potencia, vas a perder mucha energía. Pero bueno, el problema aquí no era de energía, sino más bien de transferencia de calor. Pero para que vayan enlazando otras experiencias educativas. Bien, ¿alguna pregunta más? Son las 6 de la tarde. Solo si puede poner el ejercicio para tomarle captura. Claro, recuerden que no me vayan a esperar para el examen. Accesan a él, tienen 1 hora con 40 minutos. Ahorita les dejo activa lo del problemario. Les deseo suerte y aunque no esté, no copien, que todo luego me doy cuenta.
Oiga, profe, ¿usted de casualidad sabe cuál es la diferencia de temperaturas que se maneja en el radiador de un automóvil? En el radiador, Promedio. Sí, o sea, la diferencia de temperaturas del refrigerante a la hora que entra ya estando a la temperatura de trabajo y la temperatura a la que sale del radiador, o sea, ya cuando entra el motor. sí, no es complicado. Si te fijas en los botes de refrigerante, el refrigerante tiene una sustancia llamada etilenglicol. Es una mezcla de agua, etilenglicol, y lo que hace el etilenglicol es modificar la temperatura de cambio de fase. Se le pone el refrigerante o el anticongelante, de cómo lo vean. Y si tú ves un bote de anticongelante, te cambia el punto de ebullición del agua de 100 a 120, 130 grados. Entonces, obviamente que nunca, bueno, hablando de condiciones de que tiene suficiente refrigerante, va a salir a temperaturas mayores a cambio de fase. Se le mete el anticongelante y refrigerante, como lo quieran llamar, depende si es calor o frío. Es para que no cambie de fase, que el agua no se transforme en vapor. Aunque los gases calientes del motor, pues no necesariamente es la temperatura que tiene el motor. Son los gases de combustión. Van directo al escape. Lo que hace el refrigerante es refrigerar la carcasa del motor. No podemos comparar los gases de combustión, son temperaturas más elevadas, justo en la ignición, pues están prendidas. Y ahí va el circuito de refrigerante o anticongelante para enfriar el motor. Pero no es demasiado. Si es suficiente, si le ponen pura agua, pues sí se produce vapor. Se han dado cuenta que de repente cuando se les calienta mucho porque no sirvió el ventilador del radiador, entonces empieza a salir vapor de agua. Significa que está arriba de 100 grados Celsius. ¿Una delta T de 20 grados centígrados, profe, es excesivo o es normal? No, bueno, depende del proceso, pero no es excesivo, es usual. Va a ser muy frecuente que lo encuentres. Ah, ok. Es que tenía la duda porque, bueno, es para una tarea de motores térmicos y yo Ok. encontré en un libro que, en donde el autor manejaba delta T de entre 5 y 10 grados centígrados, entonces eso me confundió porque ya no supe si tomar la delta T que yo creía en un principio de ¿Pero en qué veintitantos proceso? en un automóvil de motores térmicos. ¿Una delta T de 5 grados entre la entrada y la salida? Sí, de líquido refrigerante. Bueno, eso sí pudiera ser, pero no es suficiente la delta T ahí, sino qué flujo de refrigerante hay. A ver si me explico. Si tú metes mucho refrigerante con mayor velocidad, mayor caudal, la delta T puede ser pequeña. Si metes muy poco refrigerante, la delta T se incrementa porque es menos líquido el que está absorbiendo la cantidad de calor. ¿Sí me explicó? Sí, profe. Sí, es que no se puede decir si es mucho o poco, sino hasta ver las condiciones del motor. Y de hecho se decide qué cantidad de fluido necesito para que no se incremente tanto la temperatura, obviamente. ¿Estás hablando de máquinas térmicas? Motores térmicos. Motores térmicos. Ingeniero Jesús López Chón. Así es un trabajo de balance térmico. Ya. Y pues tenemos que hacer una presentación y me quedé con esa duda. Ya, ok. Sí, mira, la delta T ahí depende del flujo. Bueno, ¿cuánto calor hay que retirar? ¿Cuánto calor hay que retirar? Y depende del flujo de refrigerante. Ok. Bueno, que les vaya muy bien.
Cuídese, profe. Nos vemos hasta Gracias. hasta el jueves, ¿no? Híjole, sí, está bien largo esto, pero ni modo. Hasta luego, profe, y gracias. Hasta You luego, are now bye. unmuted. Hasta luego, profe, que te da buen día. You are now muted. Gracias.